Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos de ustedes intrigados, asterisco lo que dijo Can Yaman tras The Method de Mir, cuando la verdad sale a la luz. ¿Se imaginan? Después de todo el revuelo, las especulaciones, los rumores, parece que finalmente tenemos una pieza clave del rompecabezas. Así que si son fans de estas dos estrellas turcas y quieren saber qué está pasando realmente, quédate hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y es que hablemos claro, la relación entre Can Yaman y The Method de Mir ha sido un verdadero torbellino mediático. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, su química fue innegable. En la ficción, se convirtieron en la pareja soñada por millones, y fuera de ella, los rumores de que esa magia trascendía la pantalla no tardaron en aparecer. Las fotos juntos, los gestos cómplices, las apariciones públicas, todo alimentaba la idea de que algo más que una amistad florecía entre ellos. Y sinceramente, ¿quién no se emocionó con la posibilidad? Eran, como se dice, la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más compleja que lo que vemos en las alfombras rojas o en nuestras pantallas. Con el tiempo la relación, o al menos la percepción pública de ella, comenzó a tomar giros inesperados. Hubo momentos de confirmación velada, de negaciones sutiles, y de una cantidad ingente de especulaciones. La prensa turca y los medios internacionales se volvieron locos intentando descifrar cada uno de sus movimientos. ¿Estaban juntos? ¿Solo eran amigos? ¿Habían terminado? Cada tuit, cada historia de Instagram, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de alguna pista. Y admitámoslo, nos encantaba seguirles la pista. Esa intriga, esa montaña rusa de emociones, era parte del encanto. Sin embargo, hace no mucho tiempo surgieron informaciones que apuntaban a una ruptura definitiva, o al menos a un distanciamiento significativo. Y ahí es donde entra el verdadero drama, el corazón de nuestro vídeo de hoy. Porque hasta ahora hemos tenido fragmentos, versiones, y mucha especulación sobre qué pudo haber pasado y qué piensan realmente uno del otro. Pero hoy, mis amigos, hoy vamos a hablar de las declaraciones de Can Yaman que, según muchas fuentes, ponen las cosas en su sitio, revelando la verdad que muchos estábamos esperando. Asterisco, la verdad detrás del torbellino, las reveladoras palabras de Can Yaman. Se dice que Can Yaman, en una entrevista reciente o en declaraciones a la prensa, ha sido sorprendentemente honesto sobre su relación con The Method de Mir. Y no se trata de simples comentarios superficiales, sino de profundas reflexiones que arrojan luz sobre la dinámica que existía entre ellos y, lo más importante, sobre cómo la presión mediática pudo haber afectado todo. La expectación que rodea a estas declaraciones es palpable, ya que tanto Can como The Method han sido figuras esquivas en cuanto a detalles íntimos de su vida personal, especialmente tras su mediático romance y posterior separación. Imaginen la escena. Can Yaman, un actor de fama mundial, acostumbrado a los flashes y a las cámaras, pero también a menudo objeto de interpretaciones erróneas o exageraciones. Y The Method de Mir, también una figura prominente y querida, cuya trayectoria ha sido igualmente analizada con lupa. Compartir un proyecto tan exitoso como Erkenci-Kuş los catapultó a ambos a un nivel de fama estratosférico, y con ello, vino una atención sin precedentes que trascendió las fronteras de Turquía. La química que irradiaban en la pantalla era tan palpable que para muchos espectadores era difícil separar la ficción de la realidad. Esta línea difusa fue la chispa que encendió la maquinaria especulativa. Según lo que ha trascendido de estas supuestas declaraciones, Can Yaman habría hablado sobre la intensidad con la que se vivió su relación, o al menos lo que el público percibió como tal. Él, al parecer, habría admitido que la conexión entre él y The Method era genuina y profunda, y que hubo un tiempo en el que estuvieron muy unidos. No solo a nivel profesional, sino también personal. La pasión que transmitían en pantalla, según sus propias palabras, no era puramente actuación. Había algo real allí, algo que ambos compartían y que los hacía brillar tanto en sus escenas como en los momentos más privados que compartieron. Esta revelación es significativa, ya que valida la intuición de muchos fans que sentían que su conexión iba más allá del guión. Pero aquí viene el giro, el nudo central de esta historia.
Yaman habría destacado como el circo mediat. Ico que se armó alrededor de ellos fue agotador y, en última instancia, perjudicial. La constante vigilancia a las noticias falsas, las invasiones a su privacidad, la presión para mantener un cuento de hadas público, todo eso, según él, creó una presión insostenible. Es fácil pensar que cuando uno es una estrella, la vida es un cuento de hadas constante, pero la realidad es que la fama tiene un precio altísimo, y uno de esos precios es la pérdida de la normalidad, de la intimidad, de la simple posibilidad de vivir un romance sin que cada paso sea analizado y juzgado por millones. La incapacidad de tener espacios privados se convierte en una jaula dorada. Una de las frases que más ha resonado de estas supuestas declaraciones, y que ha sido citada por varios medios turcos y de entretenimiento, es que la relación, o la percepción de la relación, se vio aplastada por el peso de la fama y las expectativas del público. Can Yaman habría dicho, más o menos, que intentaron mantener su vida privada lo más privada posible, que buscaron refugio en su burbuja, pero que el torbellino mediático, esa vorágine de atención constante, los engulló inevitablemente. Y esto, amigos, es algo que a menudo no vemos. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas de los titulares jugosos, hay personas lidiando con una presión inimaginable, una que puede consumir la energía más fuerte y la relación más sólida. La constante necesidad de dar al público lo que quiere puede terminar por destruir lo que realmente importa. También se ha comentado, y esto es un punto crucial para entender la madurez del actor, que Can Yaman habría sido muy respetuoso con Demet Özdemir en sus declaraciones. No ha habido reproches ni culpas directas hacia ella. Más bien, un reconocimiento de que en ese momento ambos eran jóvenes, estaban viviendo un fenómeno increíble y quizás no supieron manejarlo de la mejor manera posible, o simplemente la magnitud del fenómeno superó sus capacidades para gestionarlo. Él habría expresado que a pesar de que las cosas no funcionaron a nivel romántico o al menos, no de la manera que el público esperaba, guarda un gran respeto y cariño por ella. Que la experiencia fue importante y que aprendieron mucho de ella, tanto a nivel personal como profesional. Este enfoque en el respeto mutuo y el aprendizaje es refrescante en un mundo del espectáculo que a menudo fomenta la confrontación y el drama. Y esto es crucial. A menudo cuando una relación mediática termina, se espera un drama, una guerra de declaraciones, filtraciones malintencionadas. Pero las palabras de Can Yaman, según lo que se está diciendo, apuntan a una madurez y a una comprensión de la situación mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. No es un «ella tuvo la culpa» o «yo fui la víctima». Es un «fuimos dos personas que vivimos algo intenso bajo una lupa gigante, y no siempre es fácil». Esta perspectiva es esencial para entender la complejidad de las relaciones públicas. Piensen en la cantidad de parejas famosas que hemos visto implosionar bajo la presión mediática. Es un patrón recurrente en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general. La sobreexposición, la falta de privacidad, la constante especulación y el escrutinio pueden erosionar incluso los sentimientos más fuertes. Lo que nace en la intimidad, cuando se proyecta al mundo entero y se convierte en un espectáculo para las masas, puede volverse algo frágil y difícil de sostener. La relación se convierte en un producto más, sujeto a las fluctuaciones del mercado de la atención. Además, la narrativa que Can Yaman habría construido es la de un aprendizaje, de un crecimiento personal. Él habría indicado que estas experiencias, aunque difíciles y quizás dolorosas en su momento, lo han ayudado a crecer como persona y como artista. Que ahora es más consciente de los límites, de la importancia de proteger su espacio personal, y de cómo gestionar la atención mediática de una forma más saludable y constructiva. Y esto para sus fans es una noticia fantástica, porque significa que están viendo a un Can Yaman más maduro, más fuerte y más enfocado en su carrera, pero también en su bienestar y en la protección de su vida privada. Es la evolución de un ídolo, que aprende a navegar las aguas turbulentas de la fama con más sabiduría. Las declaraciones también habrían desmentido algunos de los rumores más escandalosos que circularon en su momento. Por ejemplo, se había especulado con infidelidades, terceros en discordia o traiciones que habrían sido la causa principal de la ruptura. Sin embargo, la forma en que Can Yaman ha hablado de Demet Özdemir sugiere que la ruptura fue, ante todo, una consecuencia de las circunstancias, de la incompatibilidad de las vidas que llevaban bajo el escrutinio público, y no de algún conflicto personal grave o una falta de respeto fundamental. Es decir, la presión externa más que un fallo interno fue el factor determinante. Lo que la verdad sale a la luz en este
caso parece ser que Can Yaman ha querido poner fin a las especulaciones más dañinas y dar una versión de los hechos más cercana a la realidad, sin exponer innecesariamente a Demet Özdemir. Ha optado por una narrativa de respeto mutuo y de aprendizaje, lo cual es digno de admiración en un ambiente tan competitivo y a menudo cruel como el del mundo del espectáculo. Su enfoque ha sido el de cerrar un capítulo de su vida personal de una manera digna, sin generar más conflicto ni dolor. Sus palabras habrían sido una forma de decir, sí hubo algo entre nosotros. Fue especial, fue intenso y verdadero en su momento. Pero la vida real, con todas sus complejidades y presiones externas, es diferente a la ficción, y no pudimos o no supimos navegarla de la manera que se esperaba o se deseaba. Es un mensaje de honestidad, de vulnerabilidad y de aceptación de las realidades que la fama impone. Es la confesión de que a veces incluso el amor más apasionado puede no ser suficiente para superar el asedio constante de la opinión pública y las exigencias de un mundo que vive de las apariencias. Y para nosotros los espectadores, para los fans que los seguimos con tanta pasión y que nos involucramos emocionalmente con sus vidas, estas declaraciones son un regalo. Nos permiten entender un poco mejor el mundo del estrellato, la fragilidad de las relaciones en ese contexto, y la importancia de no creer todo lo que se publica en los medios sin un ápice de escepticismo. Nos enseña que a veces la verdad es más simple y más humana de lo que imaginamos, y que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias luchas y sus propias historias. Así que, recapitulando brevemente las declaraciones de Can Yaman tras Demet Özdemir, cuando la verdad sale a la luz, apuntan a una relación que fue genuina y profunda, pero que no pudo resistir la presión del ojo público. Can Yaman habría expresado un gran respeto por Demet, reconociendo que aprendieron mucho de la experiencia y que las circunstancias externas y la presión mediática fueron determinantes en el desenlace. No hay culpas directas, solo una comprensión madura y una aceptación de lo que sucedió, vistas ahora con la perspectiva del tiempo y la experiencia. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información tan fascinante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Creían que había algo más entre ellos? ¿Les sorprende su enfoque maduro? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a crecer y a seguir creando más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema, para que todos estemos al tanto de esta revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Serán los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.